Sea bienvenido a la casa de Dios. La Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Y plenitud es un gozo total. Sea bienvenido a la casa de Dios. Esta es casa de Dios y una puerta al cielo. Gracias a Dios por eso. Quiero pedirles que por última vez se pongan de pie en reverencia a la oración y esta primera lectura de las Escrituras. Nuestros niños Timoteos no están bajando porque es que no tenemos salones, están ahorita en remodelación. Pero yo creo que ya para el próximo domingo, Dios mediante, ya está listo el salón de los niños primarios, ¿okay? Mientras tanto, tú te vas a encargar de que tu niño preste toda la atención que necesita a la palabra. Oramos. Padre, en nombre de Cristo, gracias. Gracias por tus palabras que son espíritu y son vida, hoy y siempre, Señor. Tu Santo Espíritu nos convence el día de hoy y siempre, Señor. Nuestros oídos están abiertos y tenemos una mente receptiva, Señor. Un corazón dispuesto, Señor. Nuestra voluntad está rendida. Habla, Señor, tu iglesia escucha. Nunca más seremos los mismos. En Cristo Jesús. Amén. Mi cursor, hija. Sí. Aleluya. Bien. Yo no sé si aquí me ven todos, pero aquí me tengo que quedar por lo de las cámaras. Me voy a quedar por un rato. Hemos estado mirando acerca de lo que Dios en Cristo ya hizo por la iglesia, de lo que Dios ya hizo en Cristo por nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Esta enseñanza es de carácter doctrinal, así que yo le invito a prestar mucha atención a cada texto que se lea. Si ya dispusiste tu tiempo, tu corazón está aquí. Deja que la palabra sea el bálsamo, la medicina, el refrigerio, la sustancia que estamos necesitando. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la crucifixión y lo que la cruz de Jesucristo, su muerte en el Calvario es y representa para la humanidad entera y para Cristo, y para su iglesia. Amados, es tan preciosa esta verdad, tan valiosa. Es como dice el Señor, que es la perla de gran precio. Así que nosotros nos disponemos hoy, todo el corazón, nuestros oídos. Como gracias a Dios tenemos ya las diapositivas. A veces nosotros buscamos las citas en el celular, pero si están aquí, yo le recomiendo que usted llegue a casa y las confirme, lea las escrituras, pero que no se distraiga. Ponga sus celulares en silencio y dele a Dios un tiempo de calidad. Que nuestros pensamientos no divaguen, que no nos distraigamos, que no vayamos por agua, a un baño. No. Esta quizás sea 1 hora, 60 minutos. Por un momento, por estos 60 minutos que quizás estemos escuchando la palabra o menos, sea tiempo de calidad. Porque pasarán muchas más horas después y nos volvemos a ver al próximo domingo en la reunión dominical. Pero usted y yo aprovecharemos estos momentos, incluso los adolescentes y los niños. Vayamos entonces a las Escrituras. Ajá. Sí, corrió. Como todas las cosas, atención, mucha atención, es una enseñanza doctrinal. Como todas las cosas, vamos a repetir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas, no que nos serán dadas, ya nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Todas las cosas. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia y les está dando a conocer el misterio de esta salvación gloriosa y las riquezas del reino al cual la iglesia pertenece. Entonces dice que todas las cosas que pertenecen a esta vida, nuestra vida, y a la piedad que tiene que ver con la salvación. La piedad hace referencia a la salvación. Entonces tenemos aquí dos aspectos. Todas las cosas que tienen que ver con tu vida, que es tu casa, tus hijos, tu economía, tu salud, tu empleo, tu salario, tus posesiones, tus bienes, todas las cosas que tienen que ver con eso, y a la piedad que tienen que ver con la salvación en Cristo, tu crecimiento, que fructifiques, que alcance el propósito divino, que cumplas tu destino. Entonces, si parafraseamos este versículo, dice: como todas las cosas, nuestro salario, nuestra salud, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro empleo, y todo nuestro ministerio y salvación y oraciones y dones ya nos han sido dadas por su divino poder. Pero dice que hay un medio para obtenerlo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Del conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. ¿Ok? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya le fueron entregadas a la iglesia por el divino poder del Dios que gobierna el universo y lo sustenta. Pero estas cosas que fueron ya dadas por Dios en Cristo tienen un canal, una carretera, una senda, un camino, y es el conocimiento de Dios. Si nosotros hemos venido al conocimiento de Cristo, a esta salvación grande, entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido entregadas. Esto es algo tan hermoso y sustancial. Vamos a mirar dos aspectos en este asunto: al Cristo crucificado. Y dice así las Escrituras: pero nosotros predicamos, ¿a quién? A Cristo crucificado. Aquí dice para los judíos, es para los religiosos pues. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los religiosos un tropiezo, para los incrédulos locura, mas para los llamados, tú y yo, así que fuéramos religiosos o incrédulos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. He notado, por eso este tema, he notado que a lo largo de nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo, nosotros siempre decimos: Cristo murió, pero resucitó. Como si la muerte de Cristo Jesús hubiese sido una vergonzosa derrota. Como que lo valioso en este asunto del cristianismo es que sobresale la resurrección, porque la resurrección de alguna manera rescata la muerte de cruz, pero de ninguna manera es así. Hoy vamos a hablar de la muerte de Cristo Jesús. Por eso el tema se llama crucifixión, muerte de cruz. Ponga aquí tu corazón, no voltees para acá, para allá, porfa. Si tu niño está un poquito inquieto, ahí le pones algo y tú prestas aquí atención. Es como si la iglesia de Cristo, incluso la sociedad, quisiera rescatar a Cristo, de que Cristo murió, pero resucitó. El pero es como que le quita mérito a la muerte. Pero hoy tú y yo vamos a ver lo que la muerte de Cristo es y representa. La trascendencia de Cristo en la cruz del Calvario y lo que para nosotros como iglesia significa. Porque la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas.
Y vamos a mirar cómo es que nos fueron dadas, de qué forma y cuáles en realidad, de manera particular, son estas cosas. La primera iglesia anunciaba a Cristo crucificado, no lo anunciaba resucitado. Y es la resurrección, claro que fue muy valiosa y claro que también se anunció. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a las iglesias a donde se estaba leyendo esta carta, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque la crucifixión tiene un gran valor. La muerte en cruz de Jesucristo, su sangre derramada en el Calvario, la corona, sus manos horadadas, la perforación de su costado, es grande significado, poder y autoridad. En realidad lo que Cristo dijo fue: yo doy mi vida, nadie me quita mi vida, yo la doy para volverla a tomar. En realidad nadie mató a Jesús, Él dio su vida, aunque fue aprehendido primero por Roma y luego por el juicio judío y los sacerdotes y todo esto. Todo esto era un plan divino que Dios permitió, porque Jesús mismo dijo: si yo quisiera, no eres rey. Y entonces Jesús contestó: si mi reino fuera de este mundo, yo traía un montón de soldados. Si yo quisiera, los ángeles que ahorita están listos para cualquier pequeña indicación que yo dé, se dejaría llegar y venir aquí a este momento todos los habitantes celestiales, poderosos guerreros, poderosos en fortaleza, que ejecutan la voz de su precepto. Pero Dios no quiso que así fuera, así que nadie mató a Jesús. Jesús dijo: yo doy mi vida para volverla a tomar. Así que la muerte de cruz era el plan eterno de Dios para conformar a través de esta gracia abnegada en Cristo su gloriosa iglesia. Cuando decimos Cristo murió pero resucitó, no diga eso. Cristo murió y resucitó, pero la iglesia, nosotros la iglesia, como en aquel entonces, ahora anunciamos a Cristo y a este crucificado. Vayamos entonces al significado. De una palabra dada en la cruz del Calvario. ¿Cuál era esa palabra? Consumado es. Consumado es una palabra que se escribió en el Nuevo Testamento y que procede del griego, porque el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, pues el griego era el idioma oficial en la nación judía por cuanto habían sido conquistados por Roma, ¿ok? Estaban bajo el imperio greco-romano, por eso muchos habitantes hablaban griego. Entonces, tetelestai, que quiere, consumado es tetelestai. Esta palabra se ocupaba cuando una deuda había sido cancelada. Por ejemplo, si había un deudor y había estado haciendo pagos, el pago último o el pago en una sola exhibición, cuando cumplía totalmente, no quedaba ningún piquito de deuda, entonces se ponía un nombre escrito que decía tetelestai, deuda está pagada, ¿no? Tetelestai también se usaba para cuando a alguien se le mandaba hacer una tarea y esta tarea se cumplía al pie de la letra, íntegramente, en tiempo y forma. Entonces la persona que había llevado a cabo esta tarea decía tetelestai, que es decir, es una obra terminada, no hay nada pendiente, no hay nada que hacer, no hay nada más, no hay ningún pago que quedó un piquito, no. Tetelestai es deuda cancelada, es un trabajo consumado. Cuando Jesús dijo consumado es, Él dijo: todo está cumplido. Así que vayamos a los escritos bíblicos. Después de esto, sabiendo Jesús, cuando Él estaba en la cruz, que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Cuando tomó el vinagre, porque Él dijo tengo sed, y con un palo
le pusieron una esponja con vinagre para que él la chupara, ¿no? Él dijo, tengo sed, le debían de dar agua, pero entonces le dieron vinagre. Después de esto, no se duerma, quédese conmigo. Sabiendo Jesús, él ya lo sabía, era un plan anticipado, que ya todo estaba consumado, que era todo tetelestai, está todo terminado. Dijo, tengo sed. Cuando tomó el vinagre dijo, consumado es, y entregó el espíritu. Vamos a otra cita, pero acá dice, cuando él dijo, tengo sed, faltaba una última cosa que cumplirse, que pusieran vinagre, porque es que todo lo escrito, todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Cristo tenían que cumplirse todas. Él estaba en la cruz y faltaba el vinagre. Así que él dijo, tengo sed, dice, sabiendo que ya todo estaba consumado acerca de él, la predicación, la salud de los muertos, la resurrección de los muertos, la salud de los enfermos, la liberación de los cautivos, la predicación del reino de Dios, todo lo que se refería al trabajo de Jesús en la tierra estaba consumado. Todas las profecías que se habían dicho acerca de él estaban casi terminadas. Entonces él dijo, tengo sed. Cuando tomó el vinagre dijo, ahora sí, consumado es. Todo estaba terminado. Llegó el día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vayamos un poco atrás. Cuando Jesús dijo, consumado es, todo lo que las profecías decían acerca de él ya se había cumplido. Poco antes de que él sufriera el Calvario, esa noche, el día de la Pascua, porque se acuerdan que la Pascua se había instituido desde el día que el pueblo de Dios salió de la esclavitud, aquella noche de la liberación por mano de Moisés. Esa noche de su liberación se estableció la Pascua, ¿no? El pan y el vino. Eso siguió por todas las generaciones. Era una vez al año. Esa Pascua se celebraba en abril, una vez al año. Así que aquella noche de abril, que tenía que sacrificarse la Pascua, el cordero tenía que sacrificarse, esa noche Jesús estaba previamente, antes de ser aprendido, estaba previamente preparando la cena con sus discípulos. Así que aquí dice, llegó el día en que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Cada año se sacrificaba el cordero, pues se tenía que celebrar la liberación año tras año, ese día, aproximadamente 14 de abril o algo así, en esa semana de abril. Ahora, por décadas y siglos, porque Dios, Jehová, le dijo a Moisés, esta celebración será perpetua por todas las generaciones. Y así fue, año tras año, siglos. Una vez al año la Pascua, una vez al año le llevaban al sacerdote un cordero que era sin defecto, debía ser perfecto, y era ofrecido en sacrificio para la expiación. Expiación es declarar sin culpa. Cuando nosotros decimos que la expiación, estamos hablando de que las personas en Cristo han quedado sin culpa y sin pecado. Eso es la expiación. El cordero era para la expiación, para que el pueblo quedara sin culpa y sin pecado temporalmente. Pero aquella noche, cuando llegó el día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, cuando Jesús dijo, tetelestai, todo está cumplido, hasta el día en que Jesús fue a la cruz, hasta ese día se ofreció un animalito, un cordero, porque a Jesús era el cordero, ¿no? Nosotros oíamos, este es el cordero que quita el pecado. Exactamente. A partir de esa noche cesan los sacrificios del cordero, y nosotros, la iglesia, celebramos el pan y el vino. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, esta es mi sangre. Al cordero se le degollaba y salía la sangre, y era ofrecido en sacrificio. Se ponía sobre el altar y era quemado.
no se le quebraban los huesos. Por eso cuando quisieron quebrarle a Jesús los huesos, no lo hicieron, porque al cordero no se le debían quebrar los huesos, y la profecía decía que a este cordero no se le quebrarían los huesos. Por eso no se le quebraron los huesos a Jesús, se le quebraron a sus otros dos compañeros de cruz, pero a él no, porque dijo que hueso en él no sería roto, dijo Jehová. Entonces Jesús es el cordero de nuestra expiación. Cuando él dijo todo está cumplido, las profecías que hablaban del cordero, de sacrificar el cordero, hasta ese día la ley acerca del cordero terminaba y comenzaba la mesa del Señor. El sacrificio expiatorio es el sacrificio expiatorio. Expiación es el sacrificio que nos deja sin culpa y sin pecado. Llegó el día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vemos en Apocalipsis las cosas cumplidas y vemos a Jesús en el cielo, Apocalipsis 12:11, y ellos, la iglesia, ha vencido por medio de la sangre del cordero. Al cordero se le degollaba y salía la sangre que el sacerdote recogía. Jesús derrama su sangre. La sangre de ese animalito era para la remisión, para la expiación. Así que Cristo tenía que derramar sangre porque Él era el cordero. ¿Estamos allí? ¿Hasta allí? Esto es hermoso y valioso. ¿Qué quiere decir? Consumado es. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. El apóstol Pablo declara los misterios de la crucifixión y nos las revela. Colosenses 2:14 dice la Biblia que fue anulada el acta de los decretos. ¿Qué es eso? Cristo, aleluya, atención, Cristo cumplió la ley. Dice que Él no vino a abrogar, o sea, no vino a hacerla a un lado, vino a cumplir. Un decreto es una resolución hecha por una institución que tiene un respaldo jurídico o legal. Eso es un decreto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El gobierno de nuestra nación ha dado un decreto con respecto de renovar las leyes con respecto de las penalización al crimen organizado. Ha dado un decreto. A partir de ahora, pongamos pena de muerte. Eso es un decreto. Autoridades han establecido un decreto, y por cuanto es un decreto, es una ley establecida y tiene que cumplirse. Jesús en la cruz, no en otro lado, anulando el acta de los decretos. ¿Qué eran los decretos? Los decretos eran un juicio establecido si se violentaba la ley. Así que había castigos de maldición y de represalia del cielo mismo si la ley se pasaba por alto. Vayamos a la ley. No matarás, ¿no? El decálogo. No cometerás adulterio. No dirás falso testimonio. No mentirás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No tendrás imágenes ni dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ellas ni les darás culto. El decálogo, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero un día es el que consagras para el Señor. Si se incumplía, había decretos. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, dice que anula el acta de los decretos. Quiere decir que todos los juicios de un Dios justo, sus justos juicios, bien merecidos y ganados, quedan anulados si nosotros apelamos al sacrificio expiatorio y pertenecemos a aquellos que tienen conocimiento de aquel que los llamó a su gloria y excelencia. Quiero decirles que nadie de la iglesia de Cristo debíamos estar bajo presión y maldición y juicio por cuanto el acta de los decretos fue cancelada.
La Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si nosotros apelamos al sacrificio expiatorio, porque el acta de los decretos que nos era contraria, míralo cómo fue cancelada, cómo fue anulada, cuál es la forma de Dios, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, Cristo en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces el acta de esos decretos, los justos juicios de Dios, sus justos juicios, Dios es justo. Nosotros como padres, si tenemos que castigar, amonestar, reprender a nuestros hijos, lo haremos si somos padres responsables. Hay cosas que nuestros hijos han hecho mal ya por un tiempo, que merecen que nosotros tomemos medidas, a veces severas. ¿Usted qué opina? Bueno, pues los justos juicios de Dios, la enfermedad, el desempleo, la opresión del diablo, el señorío del pecado sobre nosotros, el dominio. La gente dice: yo hago esto y me emborracho y tengo mujeres y voy y subo y bajo porque soy libre. No, ¿cuál libre? No, hemos oído personas que dicen: cuando yo quiera dejar de tomar, dejo, pero es que no quiero. Es que no puedes, es que eres un esclavo. Es simple. Aquel que de continuo comete pecado, dijo Jesús, es un esclavo del pecado. Así que si el acta de los decretos, los justos juicios de Dios que ha caído, porque nosotros venimos de familias muy disfuncionales. Levante la mano quien viene de una familia muy disfuncional. ¿Quién procedió de una familia disfuncional? No estaba tu papá en casa, o no estaba tu mamá, o no estaban los dos, o sí estaban, pero como si no estuvieran. Levanta tu mano. ¿Que no les dé pena? Bueno, podemos decir que el 90%. Muchas cosas de esas fueron los justos juicios de Dios. A la desobediencia, a las abominables idolatrías, al capricho del corazón, a la traición. Pero anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola de en medio entre Dios y nosotros y clavándola en la cruz. La Biblia dice que Jesús cargó nuestro pecado y sufrió nuestro castigo. Vamos de nuevo. Cargó nuestro pecado y sufrió nuestro castigo, según el profeta Isaías. Acuérdense que estamos en consumado es, ¿no? Todas las cosas ya nos han sido concedidas. Cargó nuestro pecado, sufrió nuestro castigo. ¿Qué dicen las Escrituras? Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, la humanidad, por sus edades. Puso su vida en expiación por el pecado y llevará las iniquidades de ellos. Atención aquí, iglesia. Cuando Jesús estaba en la cruz, angustiado, y gritó, porque dice que clamó, gritó: Elí, Elí, lama sabactani. ¿No? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Su cuerpo lastimado. Yo tuve un dolor, se me inflamaron las articulaciones, los ligamentos, las coyunturas. Eres espantoso, espantoso, espantoso. Entonces cuando estaba yo así en eso de: ay, Señor, ayúdame, pensé en Jesús y estaba pensando en que 39 latigazos, ¿no? Los látigos eran de cuero y en la punta tenían un ganchito, como un aguijoncito de metal, así, ¿no? Entonces el verdugo de Jesús, porque es que lo tenían que castigar, según lo iban a castigar para no crucificarlo, pero lo castigaron y lo crucificaron. Entonces es puesto así
su espalda es descubierta, porque dice la Biblia que fue desnudado, y lo ponen así, y su verdugo le da 39 latigazos, así que era, y cuando jalaban, ¿no?, era un dolor tan grande, pero era un dolor tras otro, 39 golpes. Ese látigo tenía muchas tiritas de cuero, eran muchas. Así que rasgaba, cuando le caía por acá, le rasgaba por los brazos, por su cuello, le rasgaba una y otra vez. Y la sangre del cordero inmolado empezó a ser derramada. El cordero inmolado. Luego de que le dolía horrible, no hay analgésicos, lo ponen, después lo hacen sobre esa espalda lastimada, cargar una cruz, ¿no? Qué dolor tan terrible. Y lo cuelgan sobre una cruz, perforando con un clavo sus manos, que cargaban el peso todo de su cuerpo, y sus pies, muy lastimado. La Biblia dice que Él cargó el justo juicio de Dios. Si el pecado tuyo y mío, y el de todos los que estamos aquí, y de todas las naciones, desde la crucifixión y antiguamente, porque el corderito que era puesto en sacrificio, que era degollado, era una expiación temporal. Ponme atención, no me quiero tardar mucho, pero era una expiación temporal, porque es como cuando alguien debe dinero al banco, ¿no? Y entonces tú estás abonando intereses, pero ahí está el capital. Lo que hacían los judíos era abonar los intereses, pero el pecado estaba allí hasta que el cordero derramara su sangre, que sí expiaba el pecado. ¿Ok? Entonces, el cordero, sobre él fue el pecado de todas las épocas hasta hoy. Así que Dios miró en Jesús el pecado de todos nosotros juntos. Cargó en él nuestros pecados y bajezas y traiciones, iniquidades, desobediencias, rebeliones, ¿no?, perversiones, traiciones, ingratitudes, rebeliones, sobre el cuerpo de Jesús. Así que el justo juicio de Dios cayó sobre Jesús. Debía caer sobre nosotros, pero la Biblia dice que Él cargó con esto. Cuando su sangre se derrama, Él hace expiación. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías, anunciando, puso su vida en expiación por el pecado. Puso su vida para que tú y yo, con un arrepentimiento verdadero, viniendo a los pies de Jesucristo, pudiéramos ante Dios ser declarados justos. Es como si alguien te hace algo tan malo, así, algo muy malo, verdaderamente malo, no es tu percepción, verdaderamente muy malo. Y entonces llega a ti, ya no, pues ya no están tan enojados, pero tú tienes eso presente. Así que tú pintas tu rayita, porque ¿no?, pintas tu rayita bien clara, ¿no? Porque así mejor, una rayita. Nuestras bajezas, traiciones, desobediencias, perversiones, arrogancias y orgullos, Jesús hace expiación y nos declara inocentes. Nos acercamos a Él y Él nos dice, ¿te acuerdas? Ya vienes de nuevo, acuérdate, Emilio, no te hagas, ¿no? ¿A poco ya se te olvidó, Kendra? ¿A poco viene? Señor, por favor, quién sabe qué. Y Dios dice, ¿te acuerdas? Porque yo sí me acuerdo, que no se te olvide a ti. La expiación es declarar a alguien inocente. No hay pecado, no hubo pecado, no hay nada, entre tú y yo no hay nada. Ven, eso es expiación.
Expiación es que alguien ya no carga la culpa. Mira, yo no sé quién ha sentido culpa, mucha culpa. ¿Quién ha sentido culpa? Mucha culpa. Muy feo. ¿Quién ha sentido una horrible culpa? Una espantosa culpa. Una insoportable culpa. ¿Alguien ha tenido una insoportable culpa? Dice que la expiación es quitar la culpa y el pecado. Nadie debía vivir sometido por el pecado y cargando una culpa. Cuando has venido a un arrepentimiento verdadero, aquella sangre que aquel día hizo expiación la hará por nosotros, y podemos acercarnos. Por eso dice el Señor: acérquense confiadamente. ¿No? Es diferente acercarte confiadamente a acercarte con culpa, ¿no? Es diferente acercarse confiadamente. O sea, si ya sé que le fallé a Cari y ella ya sabe, como que mejor le mando un mensajito y no le hablo por teléfono, ¿no? Pero cuando se trata de la expiación, es que el Señor, si tú vas a esa sangre que no se derramó en vano, ¿saben? Uno está tan familiarizado con las imágenes y la historia del Calvario de Jesús, como que a veces pierde sustancia y legitimidad. Que Jehová haya cargado sobre él el pecado de todos nosotros, y que el justo juicio de Dios cayese sobre él, y llevará las iniquidades de ellos en la cruz. La iniquidad es el pecado generacional, ¿no? Es el pecado que nosotros heredamos a nuestros hijos, porque la Biblia dice que el alma se hereda, ¿no? El alma está en la sangre. Así que cuando nuestros hijos tienen nuestra sangre, no, amados, tienen nuestra sangre o no, a menos que sean adoptados, ¿no? Pero llevan nuestra sangre. Así que cuando dices: ay, qué niño, ¿qué pasa con este niño? Es tu hijo. Ay, qué muchacha, esta muchacha, es tu hija. El alma se hereda. Por eso, chicas, aguas. ¿El alma de quién heredará tu hijo? Aguas. Porque luego la iniquidad viene, ahí está. La iniquidad pasa por el torrente sanguíneo, pasa a través del cordón umbilical. Por ahí pasa la iniquidad. Y el niño o la niña desde chiquitito empieza a manifestar carencias, debilidades. Son tan claras. Y uno dice: pero si está bien chiquito, ¿dónde vio eso? No lo vio, lo lleva en la sangre, de una generación a otra, fortaleciéndose por las generaciones. Pero la Biblia dice: y llevará las iniquidades de muchos. Si queremos generaciones más limpias, depuradas, amados, no despreciemos el sacrificio expiatorio. Eso de que usted quiere recibir a Jesús y la gente dice: ay, no sé, déjeme pensar. ¡Oh, qué barbaridad! ¿No? ¿Cómo que déjeme pensar? Déjeme pensar si me voy a ir al infierno. ¿Me gustaría el infierno? Déjeme pensar si voy a vivir toda la vida preso del pecado y esclavo de la culpa. No sé, es que no sé qué decidir, ¿no? No sé qué decidir, que no sé, pues, si mis hijos cargarán mi iniquidad y los hijos de mis hijos. No sé, es que no estoy muy seguro de no querer quitarles mi propia iniquidad, ¿no? Pero la iniquidad se purga por causa de la expiación. Muchos de nosotros, yo creo que todos los que somos padres, podríamos haber dicho a nuestros hijos: ay, es que yo quiero que tú seas mejor que yo. Ay, es que yo quiero que tú sí estudies y quién sabe qué, ¿no? Pues reciba la expiación.
Si el papá o la mamá son flojonazos, tendrás un hijo flojonazo. Si el papá o la mamá es mintómano, tendrás un hijo mintómano. Si el papá o la mamá tiene malas mañas, hijo, hija, malas mañas. Si hay perversión sexual, si hay inmoralidad sexual, inclinación por la fornicación y el adulterio, con eso batallarán tus hijos y los hijos de tus hijos, a menos que te decidas por Cristo. No hay otra. No, los psicólogos tienen problemas con sus hijos y con la infidelidad de sus mujeres. Los psiquiatras batallan más que con cosas emocionales, con cosas espirituales. Así que Dios mismo cargó sobre nuestro Salvador glorioso Jesús el pecado de todos nosotros. Puso su vida en expiación por el pecado y llevará las iniquidades de ellos. Cuando la palabra de Dios dice, despojando principados y potestades, vayamos que cuando dice consumado telestai, todo está cumplido, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Entonces, ¿de qué hablamos? Y despojando, iglesia, y despojando el Hijo de Dios en la cruz del Calvario a los principados y a las potestades. La gente dice, ¿qué es eso de los principados y las potestades? Son demonios muy fuertes. Una cosa es un ¿qué? Duendecillo, diablillo, espiritillo, a un principado y una potestad. Un principado es un príncipe de una región. En el cielo hay principados, potestades, autoridades, querubines, serafines, ¿ok? Son autoridades espirituales poderosas. Una tercera parte de los ángeles de Dios cayó ante la rebelión de Luz Bella. ¿Qué? ¿Se vinieron puros ángeles? No. Cayeron autoridades, ángeles poderosos en fortaleza. Ante la caída se vuelven enemigos de Dios y sus hijos y la iglesia. Un principado es un demonio, diablo grande, enorme, que influencia un territorio específico. Por eso hay pueblos donde hay incesto. Todos son chamaquitos, son la mayoría producto de incesto. Otros principados son alcoholismo. Otros en otro territorio, como los territorios de Haití, Jamaica, África, brujería, vudú. Principados, espíritus. Dice que Él venció los principados y las potestades. O sea, debe haber una potestad para que pueda haber una maldición generacional que perpetúa. Así ya pasaron años y décadas, y el abuelo, tatarabuelo, maravilloso abuelo desde allá atrás se suicidó, y el hijo y el nieto y el bisnieto y el tataranieto, o pertenecieron a esta maldad, y una potestad de una familia, de desórdenes sociales, o de mucha agresión física, o de incestos, o de pecados morales así muy fuertes, de perversiones sexuales, potestades. Tienen el gobierno de una familia o de muchas familias, de territorios, han conquistado. Estos son sus territorios. ¿Sabes qué? Hay algunos espíritus que están en unas casas y nadie habita esas casas porque ahí están los espíritus asomándose por las ventanas, ¿no? Y todo el mundo tiene miedo. El diablo no quiere una casa, el diablo quiere un cuerpo. La Biblia dice, iglesia, aquí tu corazón. Cuando un espíritu malo sale de una casa, pero no de una casa así, de un cuerpo,
anda por lugares secos en busca de reposo. Al no hallarlo, se vuelve a la casa de donde salió. Quiere decir que cuando una persona con cosas tan fuertes, maldiciones generacionales, en la línea sanguínea fallece, ese espíritu que controló su alcoholismo, su perversión, su pandillerismo, quién sabe qué, vendrá a uno de los hijos en la línea sanguínea, porque necesita un cuerpo donde posarse. Cuando la Biblia dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, no en la resurrección, en su cruz. Nuestros hijos no tienen por qué vivir así. Desde antes, en mi linaje anterior, no sé si hubo cristianos, pero no me enteré, ni mi bisabuelita, yo conocía a mi tatarabuelita tampoco, no sé antes. Pero había adulterio, hijos ilegítimos y fornicación extrema, traiciones. Esa era la iniquidad que Cristo quitó de mi linaje cuando venimos a los pies de Cristo. Pero si nosotros no estamos conscientes, apreciando el sacrificio y posándonos bajo la sangre, dejándonos gobernar, la iniquidad vendrá en contra de los que amamos. Algunos niños desde muy chiquitos se empiezan a manifestar. Y aunque querramos lo mejor para ellos, si queremos lo mejor para ellos, no hay nada mejor que Cristo, amados. No hay nada mejor que su reino, sus promesas de amor. Cristo dice en la Biblia que aunque éramos pecadores, en serio, Él murió por nosotros. Él tomó la iniciativa de la redención. Así que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que si queremos, yo le decía a una amiga, ven a Cristo y quédate aquí, porque es la única esperanza para tus hijos. No hay otra. Realmente que el positivismo y todas estas cosas, ni la buena voluntad, ni los buenos corazones detienen una iniquidad, ni una maldición generacional, ni va. Esas no son cosas que el diablo respeta, ¿eh? O sea, el diablo no respeta que tienes un título y una familia y un apellido. Eso no lo respeta. ¿Qué respeta? Es que a mí no me gusta hablar del diablo, y la gente no dice diablo, la gente dice el malo, así bajito, ¿verdad? El malo. Para que no vaya a oír. Pero Cristo lo venció en la cruz. Por eso el Señor nos llama a nosotros más que vencedores y nos lleva en triunfo. Queremos que nuestros hijos estudien, pero si la maldición generacional es que en tu familia nunca nadie se recibió, el batallar contra eso. Si embarazos y así, sin matrimonio, nada más así, la muchacha se embarazó y bueno, pues medio se casó, casi se casó. Así será, así pasará las generaciones. Una familia disfuncional y de cabeza, y estamos en la iglesia y la familia disfuncional de cabeza, es que no hemos entendido, porque el canal es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Quien quiera lo mejor para sus hijos, y si esto que dice es sincero, no hay otro camino que Cristo. No lo hay. Reconciliación. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas, Dios por medio de Cristo, y por medio de Cristo Dios reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí está hablando de cosas, ¿verdad? No está hablando de personas. Va de nuevo, porque ya estoy terminando. Y por medio de Cristo Dios quiso reconciliar con Dios mismo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando el tremendo Adán, la Biblia dice que al tremendo Adán y a Eva, ¿no?, Dios les entregó todo el mundo, ¿no? Les dijo: tengan y enseñorense de esto, gobiernen, ¿no? Dirijan, enseñorense de las aves del cielo, de los animales de la tierra, de las plantas, de los árboles. Les entregó todo, les entregó poder y autoridad. Cuando Adán y Eva pecan, desprecian el poder y la autoridad delegado y lo entregan al príncipe de este siglo por el engaño de Satanás. Así que desde aquel entonces cargaba la humanidad esta desobediencia. Pero dice que Dios quiso reconciliar todas las cosas. No sé si a ustedes les gustan los programas de Discovery o algo así, pero vi unos documentales de un ave que se llama picapatas, así, que se parece a un ave prehistórica. Dice que esta ave nada más, y vive en los lugares muy remotos, en pantanos muy remotos, inaccesibles casi para los que graban estas cosas. Esta ave pone solo 2 huevos y nacen los 2 pollitos. Pero esta ave ve cuál es el más grande, ve el más grandecito. Entonces ella se va a cazar gusanitos y animalitos y nada más alimenta al más grande. Y es terriblemente conmovedor y feo, porque el pollito que acaba de hacer, primero los alimenta a los 2, pero el que se ve más grande y más fuerte, entonces ella se inclina por ese, y el otro chiquito empieza el pío pío y abre su piquito, y la mamá nada más le da de comer al otro, hasta que este chiquito finalmente muere y su hermanito se lo come. Y uno dice: ¡ay, qué horror! ¿A qué horas a Dios se le ocurrió esto? No fue Dios. No fue Dios. Y reconciliar con Dios todas las cosas, de las que están en el universo y de las que están en la tierra. Hay muchas cosas que están en la tierra que necesitan redención. Y la Biblia dice que la tierra clama y está con dolores de parto, ansiosa, esperando la manifestación gloriosa de quienes son hijos de Dios para traer redención. La Biblia dice que las cosas que están en los cielos, las estrellas y las cosas que no son contrarias, y las que están en la tierra también tienen que ser redimidas. Pero son redimidas por medio de una iglesia gloriosa, porque la iglesia es la que carga la sangre del Cordero, no los animales, ni las estrellas, ni el agua. Somos nosotros. Por eso la tierra espera ansiosa la manifestación de gloria de los hijos de Dios. Yo creo que una de las manifestaciones gloriosas de la iglesia de Dios podría evitar tanta contaminación, porque la tierra será redimida, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, ¿no? La redención para nosotros. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente. ¿Qué es la mente? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la mente? La percepción, el pensamiento, la imaginación, el razonamiento y la conciencia, ¿no? Entonces, que a ustedes que eran enemigos en su percepción, imaginación, conciencia, razonamiento, pensamientos, porque hacían malas obras, ahora los ha reconciliado. ¿Cómo? Por medio de su muerte. Y por medio de su muerte presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Redención, miren, redención
y expiación son dos cosas diferentes. Redención es un rescate. El Señor nos rescata. Expiación es que nos rescata y nos libra de pecado y culpa. Redención y expiación. Y por medio de su muerte, dice que nos ha reconciliado con Dios. Veamos redención. Me voy a quedar un poquito en reconciliación. A ver, quédense conmigo luego acá, porque esta es la última diapositiva. Dice la Biblia que éramos enemigos, extraños y enemigos. ¿Sabes qué es un enemigo? ¿Qué es un enemigo? Alguien que hace daño deliberado, ¿no? Tiene un plan maquiavélico, ¿no? Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios y extraños para Él. Que la reconciliación es un acercamiento, es recuperar los vínculos, es estar juntos. Cuando te peleaste con tu mejor amiga y hay una reconciliación, ¿no? Es reconciliación. Éramos enemigos, pero cuando hay una reconciliación, Jesús dijo: ustedes serán mis amigos. Cuando la gente la piensa para recibir a Jesús, ya. Si el presidente de esta ciudad, vamos, este presidente, te mandaron una solicitud de amistad y quisiera ser tu amigo, la pones en veremos, así como que no se la contestas luego y dices: voy a pensar. Pero tú alcanzarías muchos beneficios por eso, ¿no? Te invita a un café y está contigo. Y el gobernador de este estado te manda una solicitud de amistad. ¿Qué haces? ¿La piensas? ¿Qué haces, Emilio? ¿Qué haces? ¿La piensas o la aceptas? Liz, ¿tú qué harías? ¿La piensas o la aceptas? Levante la mano el que la piensa. Si el Señor te da una solicitud de amistad, porque eso es la reconciliación, ¿no? ¿Cómo que la voy a pensar? ¿Cómo que no estoy seguro? ¿Sabes qué quiere ser? ¿Qué quiere decir ser amigo de Dios? Tú sabes. Dime los beneficios de ser amigo del gobernador del estado. Voy a preguntar 5 beneficios de ser. Él y yo somos cuates. Él y tú son cuates. Un beneficio de ser el cuate del gobernador del estado. Tú, Emilio, te hace de contactos con personas importantes. Publicidad. Trabajo seguro. Oportunidades. Zulín. Buen sueldo. Si estás metido en un medio lío, pero es tu cuate, amigo, ¿no? ¿Te acuerdas que acepté tu solicitud de amistad? Le di like y le he dado muchísimos likes. ¿Sabes lo que significa reconciliados con Dios? Tú sabes lo que significa. Ojalá supiéramos que tú eres amiga de Dios y Dios tu amigo. Dios dijo: Abraham, mi amigo, ¿no? Ay, qué precioso. Qué precioso. Y lo bendijo y a sus generaciones, y nosotros somos hijos suyos por la fe, ¿no? ¿Cómo que la voy a pensar? Reconciliados con Dios. Ahora, vayamos al opuesto. Rápido, ya voy a terminar. Eres el enemigo del gobernador del estado. 5 maleficios, ya no beneficios. 5 maleficios de ser el enemigo del gobernador del estado. Se te cierran las puertas. Te boicoteas. Eso es cerrar las puertas. Enemigo. No eres cualquier cosa. Eres el enemigo del gobernador del estado. Te cierra el negocio, te persigue y hasta te puede meter a la cárcel injustamente con la mano en la cintura. ¿A poco no?
¿no? Te siembran droga, cualquier te acusa, eres el enemigo. Órale, como según Saúl, David era su enemigo, a perseguirlo y a mandar ejércitos. Ok, eres el enemigo. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Y que el justo juicio de Dios caía sobre nosotros, el justo juicio. Nada de que pobrecito de mí, ¿no? El justo juicio. Una hija desobediente y malcriada, que me va re mal, y yo que llego a la iglesia a llorar, ay, pobrecita de mí, cuando el Señor me dijo, el justo juicio, este es mi justo juicio. Te merecías más, pero bueno, también soy misericordioso. El justo, no tengo trabajo, ay, mis hijos andan con los zapatos rotos, ay, yo era hija de ricos. El justo juicio, mi justo juicio. Te merecías más, mija, ¿no? Nada más porque te vea a futuro, te perdono un poco. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todas las cosas, iglesia, que pertenecen a esta vida y a esta gloriosa, inmerecida salvación ya nos fueron dadas. Así que es pecado vivir en pecado, oprimidos por el diablo, controlados por las circunstancias, cargando la culpa y quién sabe qué, porque lo que Cristo padeció es demasiado grande, es demasiado. La iniquidad puede ser purgada. Tú conoces tu corazón y yo el mío. Tú tienes tus secretos y yo los míos. Tú sabes cuál es tu talón de Aquiles y yo también. Todo eso puede venir bajo la sangre de este pacto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Su muerte en la cruz trajo salvación. Me libertó de principados y potestades y autoridades de las tinieblas. Me quitó el pecado y la culpa de mis maldades y pecados. Me declaró justa y me llevará con Él por la eternidad. Era yo su enemiga y el justo juicio de Dios caía sobre mí, aunque yo era una jovencita, Ándale. No solo el justo juicio de Dios, también mis propias iniquidades me esclavizaban y me perseguían, me controlaban, hasta que, bendito sea Dios, vine a esta salvación tan grande. Se supone que mis hermosos hijos tendrían que llevar mi iniquidad, ¿no? Y la de mi esposo. Se supone que nuestro matrimonio no debía perdurar para nada. Se supone que debíamos traicionarnos hasta el fin. Se supone que debíamos acabar odiándonos, como pasó con nuestros padres, sus padres y los míos, ¿no? Se supone que debíamos vivir en perversiones y en iniquidades y en desórdenes, y nuestros hijos pagar los platos rotos, y nuestros nietos quién sabe por dónde andarían. Pero bendito sea el Señor. No desprecien el señorío y vayamos al Señor. Si el justo juicio de Dios está cayendo sobre nosotros, vayamos a Él. Si vivimos presas de la culpa, vayamos. Si la iniquidad nos tiene en control, vayamos, porque Él puede librarnos de todas estas cosas y más. Los hijos de fornicación cargan una dosis extra de iniquidad. Los hijos que no fueron concebidos dentro del vínculo aprobado matrimonial cargan con una dosis extra. Si los quieres ver en plenitud y bendición, Cristo es la respuesta.